En 1908, cuando Jersey City, en Nueva Jersey, se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en clorar su red pública de agua, los fabricantes de productos químicos industriales que suministraban ese cloro, empresas que llevaban décadas vendiendo agentes blanqueadores y disolventes industriales a fábricas textiles y plantas de producción por todo el noreste, consiguieron algo muchísimo más valioso que un simple contrato municipal. Consiguieron una dependencia. Cada ciudad, cada planta de tratamiento, cada tubería que llegaba a cada casa de un país que se urbanizaba más rápido de lo que era capaz de construir infraestructuras. Hoy, esa dependencia se ha convertido en un mercado mundial de productos químicos para el tratamiento del agua valorado en $45,000 millones, según un informe de 2022 de Grand View Research. Y el conocimiento de que una simple pieza de cobre de $2 llevaba eliminando todas las bacterias del agua almacenada desde antes de que el primer faraón se sentara en un trono no fue suprimido. Simplemente nunca tuvo una razón para sobrevivir en un mundo donde sobrevivir exigía beneficios trimestrales. Un trozo de tubo de cobre de $2, colocado en cualquier recipiente con agua, elimina todas las bacterias de esa agua en un plazo de entre 4 y 8 horas. Sin filtro, sin químicos, sin electricidad, sin piezas móviles, gracias a un fenómeno físico al que la ciencia le puso nombre en 1893. Hay una variable que determina si esto funciona por completo o no produce casi nada, y no es la superficie, ni la temperatura del agua, ni la pureza del cobre, ni ninguna de las cosas que suelen salir cuando la gente discute sobre esto en Internet. La mayoría de las personas que lo han probado y se han marchado convencidas de que no funciona, se equivocaron precisamente en esa variable. Esa variable es lo último que vamos a explicar, y cuando la escuches, todo lo anterior encajará de golpe. La industria global de los productos químicos para tratar el agua, la misma que depende de que no sepas lo que estás a punto de aprender, estaba valorada en $45,1 mil millones en 2022, según Grand View Research. Esa cifra no es una conspiración, son matemáticas. No puedes vender cada año $45,000 millones de algo si la alternativa cuesta $2 una sola vez y dura hasta que lo hereden tus nietos. Las matemáticas no tienen villano, no lo necesitan. Los números lo explican todo. Déjalo reposar un momento. Y ahora volvamos atrás. El papiro Edwin Smith, un documento médico egipcio que los egiptólogos sitúan aproximadamente en torno al año 1600 a.C., pero que menciona prácticas documentadas ya hacia el año 3000 a.C., contiene lo que la mayoría de los historiadores de la medicina consideran el primer testimonio escrito conservado del uso del cobre como agente esterilizante. Cobre para las heridas. Cobre para el agua, almacenada en recipientes, no como ceremonia, como tecnología. Los antiguos egipcios habían observado, a lo largo de decenas de generaciones, que el agua guardada en vasijas de cobre seguía siendo segura para beber mucho más tiempo que el agua conservada en barro, madera o recipientes tejidos. No tenían microscopios, no tenían una teoría microbiana, no la necesitaban. Los resultados eran lo bastante constantes como para convertirse en una práctica, y lo bastante constantes como para sobrevivir 3000 años de uso acumulado sin que nadie entendiera por qué funcionaba. Los antiguos griegos lo adoptaron. Hipócrates, escribiendo en el siglo V a.C. en un tratado titulado Sobre los aires, las aguas y los lugares, recomendaba de forma explícita hervir el agua en recipientes de cobre para hacerla apta para el consumo. Eso no es una interpretación moderna de un pasaje antiguo ambiguo, está en el texto. Los romanos lo documentaron con todavía más precisión. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, terminada hacia el año 77 después de Cristo, dejó constancia de que los oficiales militares romanos, que habían servido en el norte de África y en las provincias orientales, solicitaban de forma específica contenedores de agua de cobre para campañas prolongadas, no porque el cobre fuera más ligero que el bronce, que no lo era, sino porque la experiencia sobre el terreno había confirmado una y otra vez que los soldados que bebían de recipientes de cobre sufrían menos enfermedades gastrointestinales al operar en territorios con aguas desconocidas. No era misticismo, era conocimiento operativo, adquirido en combate y registrado como doctrina militar práctica. En la Edad Media, los monjes cistercienses del monasterio de Cister, en el este de Francia, fundado en 1098, mantenían depósitos de agua revestidos de cobre como parte habitual de su sistema de gestión hídrica. No eran alquimistas, eran ingenieros. Construyeron sistemas de agua que mantuvieron con vida durante siglos a comunidades de cientos de personas sin infraestructura municipal. Y el cobre formaba parte de la forma en que lo lograban. La práctica perduró no porque nadie la pusiera en duda,
sino porque cada generación que la cuestionaba terminaba repitiendo el mismo experimento y obteniendo el mismo resultado. Ninguna de aquellas civilizaciones entendía el mecanismo. Esa comprensión llegó de la mano de un botánico suizo llamado Carl Wilhelm von Nageli, que en 1893 publicó un estudio decisivo en el que demostraba que los iones metálicos, sobre todo los de cobre y plata, eran letales para bacterias, algas y hongos en concentraciones tan bajas que no podían detectarse con ninguna prueba química disponible en aquel momento. Lo llamó efecto oligodinámico. Oligo, del griego, significa poco, pequeño, una traza. Dinámico significa fuerza, poder, la fuerza de una traza. Una concentración de iones de cobre medida en partes por 1000 millones basta para romper la membrana celular de una bacteria, interferir en sus sistemas de producción de enzimas y destruir su capacidad de replicarse. La bacteria no puede adaptarse a esto. No existe una vía evolutiva que esquive la física del intercambio iónico. El mecanismo no es una presión biológica contra la que la selección natural pueda trabajar a lo largo de generaciones. Es una interacción física entre los iones metálicos y las estructuras celulares, una interacción que la biología no puede negociar ni evitar. En 2008, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos registró formalmente el cobre y las aleaciones de cobre como materiales antimicrobianos, los primeros materiales sólidos en la historia del organismo en recibir esa clasificación específica. La documentación del registro afirmaba que las superficies de cobre eliminan más del 99,9% de las bacterias en un plazo de 2 horas de contacto bajo condiciones de laboratorio. Eso es un registro antimicrobiano federal. Para un material que puedes comprar en cualquier ferretería, cortar con un cortatubos que cuesta $8 y dejar caer dentro de un cubo que ya tienes en casa. Llevas conviviendo con esto toda la vida y nunca habías unido las piezas. Es la razón por la que los hospitales instalaron pomos y manillas de cobre antes de que el acero inoxidable se pusiera de moda y se convirtiera en la alternativa barata en los años 70. Es la razón por la que las tuberías de cobre siguen siendo el estándar mundial para distribuir agua potable, aunque las alternativas de PVC y PEX salen bastante más económicas por metro lineal. Es la razón por la que las tasas de enfermedades transmitidas por el agua en comunidades con infraestructuras antiguas de fontanería de cobre han sido históricamente más bajas que en comunidades con instalaciones sintéticas más nuevas, un patrón que los investigadores en salud pública han señalado en la literatura científica sin que jamás llegara a convertirse en titular. Ese conocimiento no desapareció, simplemente nunca fue lo bastante rentable como para repetirlo. No se puede montar una campaña de marketing alrededor de un material que ya está metido dentro de las paredes de todo el mundo. Un estudio de 2012 publicado en el Journal of Health, Population and Nutrition, una revista revisada por pares de Biomed Central, analizó agua almacenada en recipientes de cobre frente a 3 de los patógenos hídricos más comunes: Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, E. coli o 157. Después de 8 horas en contacto con el cobre, los 3 estaban presentes en concentraciones por debajo del límite de detección, no reducidos a niveles estadísticamente seguros, por debajo del umbral de medida, en una simple olla, sin ningún tratamiento añadido de ningún tipo, más allá de la presencia física del metal. La razón por la que has estado pagando productos químicos para tratar el agua toda tu vida no es que el cobre sea inferior, es que no existe un modelo de negocio para una olla. No puedes crear ingresos recurrentes alrededor de una pieza de metal que no se desgasta, no necesita recambio, no requiere suscripción y puedes comprar una sola vez en una ferretería por un par de euros. El error está en el primer paso, no en el tercero, no en el cuarto. En el primero. Y casi todo el mundo que prueba esto por primera vez lo comete. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser completamente honesto contigo con cada cifra. Necesitas cobre. La forma más accesible y económica es el tubo de cobre tipo M, el estándar residencial de pared fina que encuentras en la sección de fontanería de cualquier gran superficie de bricolaje y de cualquier ferretería de barrio. Un tramo de 30,48 centímetros de largo y 2,54 centímetros de diámetro de tubo de cobre tipo M cuesta entre €1,50 y €2,50, según donde estés. Si no encuentras tubo en tramos cortos, los accesorios individuales de fontanería de cobre, como codos, manguitos, tés o tapones finales, que se venden sueltos en cajas en el mismo pasillo, son del mismo material y a menudo cuestan incluso menos por unidad de superficie de cobre. Necesitas un recipiente, cualquier recipiente que pueda contener agua y cubrirse sin cerrar herméticamente. Un tarro de cristal, una vasija de barro, un cubo de plástico apto para uso alimentario, una olla de acero inoxidable. Al cobre le da igual lo que tenga alrededor. Solo le importa el agua con la que está en contacto. Necesitas agua. La que tengas. Agua de pozo, agua de río, agua de lluvia recogida de un tejado limpio.
agua del grifo de la que quieres estar completamente seguro, agua de una fuente sobre la que acaba de salir un aviso de contaminación que no te deja tranquilo. El mecanismo del cobre no necesita una composición química concreta del agua para funcionar. Necesita tiempo de contacto. Y eso es, de verdad, todo. No hay cartucho de filtro que cambiar. No hay bombilla ultravioleta que sustituir. No hay pastillas químicas con fecha de caducidad. No hace falta electricidad. No hay piezas móviles, 2 euros en cobre y algo que pueda contener agua. Ahora viene la única parte en la que la mayoría falla. Enjuagaron el cobre con jabón. Parece lo lógico y lo responsable. El tubo de cobre nuevo de ferretería suele traer una película fina de fluido de mecanizado, lubricante de corte u oxidación superficial. Limpiarlo antes de meterlo en agua de beber suena a higiene básica. Y si lo lavas con lavavajillas, o con jabón de manos, o con jabón de Castilla, o con jabón antibacteriano, o con cualquier jabón, dejas una capa de residuos formada por moléculas tensioactivas sobre la superficie del cobre. Los tensioactivos están diseñados a nivel molecular para adherirse a las superficies. Esa es precisamente su función. Se adhieren a la superficie del cobre y bloquean físicamente la liberación de iones de cobre al agua. El efecto oligodinámico no se ralentiza, se detiene por completo. Has convertido el cobre en una pieza cara de fontanería inerte y luego te preguntas por qué tu agua seguía creando bacterias. El método correcto de preparación es exactamente uno de estos dos, y solo estos dos. Opción 1. Vinagre blanco destilado sobre un paño limpio, aplicado a toda la superficie del cobre, y después aclarado únicamente con agua corriente. El vinagre disuelve la capa de oxidación superficial y se evapora por completo, sin dejar residuos ni película química. Opción 2. Lana de acero de grado 4 ceros, a veces etiquetada como superfina, la graduación más fina disponible, aplicada en seco sobre toda la superficie del cobre, y después aclarada únicamente con agua corriente. La lana de acero elimina mecánicamente la película de mecanizado sin añadir ninguna química. Después de cualquiera de los dos métodos, manipula el cobre solo por los extremos cortados. La grasa natural de la piel no es catastrófica como el jabón, pero empezar limpio no cuesta nada. Una vez preparado el cobre, colócalo en el fondo del recipiente. Llena el recipiente con el agua que quieras tratar. Cúbrelo sin cerrarlo del todo. Los gases deben poder salir, pero no deben entrar insectos ni suciedad. Pon un temporizador de 8 horas. Los datos del registro antimicrobiano de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se obtuvieron por contacto sobre superficies sólidas, bacterias aplicadas directamente al cobre en un entorno de laboratorio controlado. El tratamiento del agua funciona de otra manera. Los iones de cobre tienen que dispersarse por todo el volumen de agua por difusión, y la difusión a través de un volumen de líquido requiere un tiempo que una aplicación directa sobre una superficie no necesita. Varios grupos de investigación independientes que estudiaron específicamente la potabilización de agua en recipientes de cobre coincidieron en 8 horas como el tiempo fiable de tratamiento para un tarro estándar o un recipiente pequeño. Un estudio de 2011 de la Universidad de Carolina del Sur, publicado en Microbiología Aplicada y Ambiental, confirmó la eliminación total de E. coli o 157 H7 en agua almacenada durante 8 horas en recipientes de cobre. La concentración de iones de cobre en el agua tratada fue de aproximadamente 0,4 miligramos por litro. El límite máximo de contaminante para el cobre en el agua de consumo fijado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es de 1,3 miligramos por litro. Y además, está establecido con un margen de seguridad considerable, por encima de cualquier umbral conocido, de efectos adversos para la salud. El tratamiento produce agua limpia que se mantiene claramente dentro de los parámetros seguros de concentración de cobre. Después de 8 horas, vierte el agua en tu recipiente de almacenamiento. Ya está lista. Ahora viene la variable, la única cosa que determina si 8 horas son suficientes o si estás parando demasiado pronto. Es el pH. Los iones de cobre entran en el agua mediante disolución oxidativa. Ese proceso se acelera de forma drástica en agua ácida y se ralentiza de forma drástica en agua alcalina. La mayor parte del agua del grifo de las redes municipales se trata de forma deliberada para mantener un pH de entre 7,5 y 8,5. Esa alcalinidad es intencionada. Protege las tuberías de distribución de hierro y plomo frente a la corrosión interna. Para esas tuberías es la decisión de ingeniería correcta. Para el tratamiento del agua con cobre, un pH inicial por encima de 7,5 puede reducir la velocidad de liberación de iones de cobre entre un 60 y un 70%, en comparación con un agua neutra o ligeramente ácida, según el documento técnico de 2008 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre la formación de subproductos de corrosión del cobre en sistemas de distribución de agua potable. Con un pH de 7,5 o superior,
8 horas pueden no ser suficientes. El cobre sigue funcionando, solo que funciona despacio. Un tiempo de contacto de 16 horas con pH alto consigue lo que 8 horas consiguen con un pH neutro, pero puedes hacerlo mejor que limitarte al esperar más. El ácido cítrico, el mismo polvo que se ha usado durante siglos en conservas, elaboración casera de cerveza, repostería y conservación de alimentos, se encuentra en supermercados, tiendas de suministros para elaboración casera y en internet por menos de 4 euros el medio kilo. Un cuarto de cucharadita disuelto en un litro de agua antes del tratamiento baja el pH, desde los niveles alcalinos habituales del agua de red hasta una franja de entre 6 y 7. A ese pH, la liberación de iones de cobre se produce a la velocidad óptima, y la ventana de 8 horas resulta fiable con prácticamente cualquier fuente de agua y a cualquier temperatura ambiente por encima de 10 grados Celsius. El ácido cítrico es un ácido orgánico natural presente en todos los cítricos. Se descompone por completo en el agua y no deja una presencia persistente. La cantidad mínima añadida para ajustar el pH se degrada durante el periodo de tratamiento. Si estás tratando agua de pozo o agua de lluvia recogida que ya parte de un pH neutro o cercano a la neutralidad, puede que no te haga falta. Una simple tira reactiva de pH, disponible en ferreterías y tiendas de acuariofilia por entre 7 y 10 euros cada 100 tiras, te dice tu pH inicial en 30 segundos. Añade ácido cítrico solo cuando el pH de partida esté por encima de 7,2. Por debajo de eso, 8 horas bastan sin ajuste. Ese es el sistema completo. 2 euros en cobre, un recipiente que ya tengas. 8 horas. Ácido cítrico si tu agua tiende a ser alcalina. Una tira de pH, si quieres saberlo con certeza. Todo lo demás es solo cuestión de escala. Así es como se ve esa escala. Un tramo de 30 centímetros de tubería de cobre de 25 milímetros tiene aproximadamente 94 centímetros cuadrados de superficie interior y trata alrededor de 2 litros de agua por cada ciclo de 8 horas. 2 litros al día es la asignación mínima segura de agua de bebida para una persona adulta sedentaria, según el informe de 2004 sobre ingestas dietéticas de referencia de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Una familia de 4 personas, en el mínimo absoluto para beber, necesita 8 litros al día, lo que equivale a 4 tramos de tubería, 2 recipientes, una rotación en 2 tandas y unos 8 euros de inversión única. Ese es el punto de partida. Para una verdadera independencia hídrica a escala doméstica, beber, cocinar y algo de higiene, la necesidad diaria de una familia de 4 sube como mínimo a 50 litros y se acerca más a 100 si además mantienes un huerto o animales. A ese volumen, montas un sistema con depósito. Un bidón alimentario de 200 litros, fácil de conseguir de segunda mano en empresas del sector alimentario por entre 10 y 20 euros, o nuevo por alrededor de 40, se convierte en tu depósito principal de tratamiento. Una espiral de 3 metros de tubo de cobre de 12 milímetros, tipo M, que puedes curvar a mano usando como molde un cubo de 20 litros. Cuesta aproximadamente entre 20 y 25 euros y aporta más de 1000 centímetros cuadrados de superficie de cobre cuando se coloca en espiral dentro del bidón. Ese bidón, lleno y tratado durante 8 horas con el pH ya corregido, procesa aproximadamente 200 litros por ciclo. Un bidón, un llenado. Una ventana de 8 horas. 200 litros sin ningún consumible, más allá del ácido cítrico inicial. Ningún medio filtrante que cambiar cada 6 meses. Ningún consumo eléctrico. Ninguna reposición periódica de químicos. La espiral de cobre no se degrada con el uso. La liberación de iones de cobre en el agua tratada es autolimitante. Se detiene cuando el agua alcanza su concentración de equilibrio, que de forma constante se mantiene bastante por debajo del umbral marcado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La espiral que instales hoy rendirá igual dentro de 20 años. El único mantenimiento es enjuagar el bidón entre llenados. Un sistema con bidón integrado en una instalación sencilla de recogida de agua de lluvia, 18 metros cuadrados de tejado limpio y 2,5 centímetros de precipitación, capta más de 400 litros en un solo episodio de lluvia, tratados y almacenados. La inversión total para un sistema completo con bidón, espiral de cobre, herrajes de captación y capacidad de almacenamiento queda por debajo de 100 euros, sin facturas, sin depender de infraestructuras, sin pedir permiso a nadie para tener agua limpia en tu propia tierra. Hay algo más en todo esto que tardó muchísimo en aflorar en la investigación publicada y cambia por completo la forma en que entiendes lo que el cobre le está haciendo realmente a tu agua. Casi todas las conversaciones sobre el efecto oligodinámico se centran en las bacterias. Escherichia coli, Salmonella, los microorganismos que aparecen en los informes de contaminación y en los avisos de hervir el agua.
Pero un estudio de 2015, publicado en PLOS ONE por investigadores de la Universidad de Southampton, demostró que las superficies de cobre inactivaban el norovirus, la causa más común de gastroenteritis aguda en todo el mundo, responsable de aproximadamente 685 millones de casos al año, según la Organización Mundial de la Salud, en apenas 30 minutos de contacto. 30 minutos, no 8 horas. Y el norovirus es uno de los patógenos que la cloración, en las concentraciones habituales del tratamiento municipal, controla bastante mal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han documentado múltiples brotes de norovirus vinculados a redes municipales de agua totalmente cloradas, porque neutralizar el norovirus exige concentraciones de cloro mucho más altas que las utilizadas en el tratamiento estándar del agua potable. El brote de criptosporidio de Milwaukee de 1993, el mayor episodio documentado de enfermedad transmitida por el agua en la historia de Estados Unidos, con más de 400,000 personas afectadas según los registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ocurrió en una red de agua completamente clorada y plenamente operativa. El cloro no mata el criptosporidio en los niveles habituales de tratamiento. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos impuso requisitos adicionales de filtración después de Milwaukee. El cobre mata el criptosporidio. El mismo estudio de PLOS ONE también mostró actividad del cobre contra la gripe A y contra el SARM, la cepa de Staphylococcus aureus, resistente a los antibióticos, responsable de aproximadamente 35,000 muertes al año en Estados Unidos, según el informe de resistencia antimicrobiana de 2019 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El cobre no elige, la física no tiene preferencias, desmonta la maquinaria estructural de cualquier patógeno que entre en el agua y no disponga de un mecanismo de defensa frente al cobre, y prácticamente nada de lo que se encuentra en las fuentes naturales de agua lo tiene. No se puede construir un mercado anual de 45,000 millones de euros sobre eso. Y esa es la única razón por la que no lo sabías ya. Ahora, la limitación real, porque todo sistema de verdad la tiene y mereces conocerla. El cobre no elimina metales pesados, plomo, arsénico, mercurio, cromo. El cobre no trata ninguno de ellos. No resuelve la escorrentía de productos químicos agrícolas. No elimina residuos farmacéuticos. No mejora el agua con contaminación química, solo el agua con contaminación biológica. Si tu fuente de agua está aguas abajo de un vertido industrial, procede de formaciones geológicas con arsénico natural o circula por acometidas antiguas de plomo, entonces tienes otro problema. Y el cobre no es la respuesta para ese problema. Un análisis básico de agua doméstica que incluya pH, plomo, nitratos y dureza cuesta menos de 20 euros en cualquier ferretería o tienda de bricolaje. Hazlo antes de decidirte por cualquier sistema de tratamiento de agua, sea de cobre o de cualquier otro tipo. El agua turbia también requiere un tratamiento previo. Las partículas en suspensión protegen físicamente a las bacterias del contacto con los iones de cobre. Si el agua de origen se ve visiblemente turbia, fíltrela primero a través de una capa de tela o de un prefiltro sencillo de arena y grava antes del tratamiento con cobre. Primero agua clara, después cobre. En ese orden, el sistema queda completo y es fiable en una amplia variedad de fuentes naturales de agua. Carl Wilhelm von Nägeli le puso nombre al mecanismo en 1893. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo registró en 2008. Los monjes cistercienses de Cister lo usaban sin nombre 800 años antes. Las legiones romanas lo usaban sin nombre varios siglos antes que ellos. Los egipcios lo usaban sin nombre 3,000 años antes de que a alguien se le ocurriera dejar constancia por escrito. Ese conocimiento nunca se perdió. Nunca fue prohibido, nunca fue refutado. Lo volvieron irrelevante mediante un modelo de negocio. Es un delito menor que la censura y mucho más duradero. 2 euros, 8 horas. Física. El agua siempre estuvo limpia. Ahora ejecútalo a la perfección.